Arratsaldeon, buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta nueva actividad del Foro Miran. Hoy continuamos con la presencia de Hoy contamos con la presencia de María Pazos Morán, que va a desarrollar la ponencia titulada La familia patriarcal, de dónde venimos y dónde estamos. Para quienes no conozcáis la asociación Foro Miran, os la voy a presentar brevemente. Somos una asociación feminista, Mujeres por la Igualdad Real de Navarra, relativamente joven, nació en 2016, que trabaja con el fin de contribuir a la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres, dando a conocer el pensamiento feminista, creando espacios para fomentar la reflexión y el análisis de situaciones sociales, así como de los problemas de desigualdad real que nos afectan a las mujeres desde este paradigma. ¿Cómo lo hacemos? Realizamos dos actividades complementarias, intercaladas mensualmente y que están vinculadas entre sí por un mismo tema: el club de lectura y el foro de análisis y reflexión, como este que nos ocupa hoy. Dispondremos de aproximadamente 60 minutos que serán para ti, María, para la ponente, y el resto, otros 50 aproximadamente, van a ser vuestros, pues para compartir opiniones, reflexiones, preguntas. El tema en el que nos proponemos profundizar, tanto en el club como en el foro, es la institución familiar y su función política. Ya en el club de lectura pudimos examinar las distintas formas en que las familias intervienen activamente en la reproducción de desigualdades y violencias, a través de la historia más o menos ficcionada de una familia común. Fue con el libro La familia de Sara Mesa que compartimos el mes pasado. María Pazos es ante todo feminista. Licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estadística por la Universidad de Harvard. Desde 2004 hasta el 2019 ha dirigido la línea de investigación sobre políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda. Convencida de la necesidad de estudiar los diferentes modelos de organización social y su relación con la desigualdad de género, se centró especialmente en el estudio de los sistemas de bienestar nórdicos mediante estancias temporales en las universidades de Estocolmo, Islandia y Aalborg, Dinamarca. Su tema de investigación principal es cómo las políticas públicas conforman los diferentes modelos de organización social y en especial sus consecuencias para las mujeres. Ha sido investigadora y profesora asociada del Public Policy Center de la Universidad Pompeu Fabra. También imparte módulos sobre economías políticas públicas e igualdad de género en diferentes posgrados de universidades y en organismos públicos. Su último libro publicado, que quiero destacar, es Contra el patriarcado, economía feminista para una sociedad justa y sostenible. Está editada por Catacrack, donde podréis encontrar, está, ya sabéis, cerquita. Pertenece a la PINA. Para quienes no hayáis oído hablar, es la plataforma por los permisos iguales e intransferibles por derecho de nacimiento y adopción. Si rastreáis en su blog, encontraréis un artículo publicado en la revista Libre Pensamiento, Papeles de Reflexión y Debate, en el que desarrolla su tesis tomando como premisas las siguientes conclusiones del libro La Revolución Sexual de Wilhelm Reich. En concreto cita: en resumen, la función política de la familia es doble. Se reproduce a sí misma mutilando sexualmente a los individuos, perpetuándose. La familia patriarcal también perpetúa la represión sexual y sus derivados: trastornos sexuales, neurosis, alienaciones mentales, perversiones y crímenes sexuales. Creo que pudimos constatarlo en la lectura del libro citado de Sara Mesa en el club de lectura anterior. Es el semillero de individuos amedrentados ante la vida y temerosos de la autoridad. Así, sin cesar, se perpetúa la posibilidad de que un puñado de dirigentes imponga su voluntad a las masas. Por eso la familia tiene para el conservador esa significación peculiar de fortaleza del orden social en el cual él cree. Es por esta misma razón una de las posiciones más encarnizadamente defendidas por la sexología conservadora. Y es que la familia garantiza el mantenimiento del Estado y del orden social. Para Pazos, la familia patriarcal se ancla en intereses económicos y necesita la sumisión de las mujeres, tanto económica como sexual. Y en este sentido, señala que
las teóricas feministas reconocen sistemáticamente la familia patriarcal como la primera escuela de desigualdad, de socialización de las criaturas en la autoridad masculina, en la segregación sexual y en la represión sexual, que se concreta en la anulación de la sexualidad femenina y en el desarrollo de una sexualidad masculina depredadora. Es un enorme placer para el Foro Miran contar con tu experiencia, tu saber, tu presencia hoy con nosotras, María. Gracias por aceptar la invitación y ya está. Kaixo, Arratsaldeon. Estoy encantada de volver a estar en Pamplona. Pamplona es como mi segunda ciudad y bueno, siempre me gusta mucho venir. Bueno, me has fusilado un poco la ponencia porque esas citas las tengo ahí, o sea que muy bien, me ha encantado. Voy a hablar de algo que no está de moda, porque cuestionarse la familia patriarcal no está de moda, a lo cual me referiré después. Y a ver si esto funciona. Está puesto atrás. Sí, pero yo quiero poder verlo. Claro, poder verlo y poder pasarlo. Aquí está. Vale. Bueno, entonces, la familia. Bueno, me ha encantado el libro de Sara Mesa, porque como me contaron que el mes pasado hacían un debate sobre un libro y era ese, el de Sara Mesa, La familia, y luego hablábamos sobre la familia, pues me he sentido obligada a leerlo, pero encantada porque me ha gustado muchísimo. Me parece que es muy... que ilustra muy fuertemente además tenía subrayados los términos, ¿no? Esa mezcla de sumisión y furia, lo dicen, sumisión y furia, y que no se sabe de dónde viene, que la gente que la sufre, los miembros, no saben de dónde viene, ¿no? Y eso es muy interesante. Bueno, es uno de los libros, porque también hay muchos libros y muchas películas que van sobre esto, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir, que quería aclarar o reflexionar sobre ello, no sé si todo el mundo ve todo o no se ve lo de abajo o cómo. ¿Se ve todo? Sí. ¿Qué familia? Porque me he estado leyendo estos días, para preparar esta charla, me he estado leyendo textos sobre incluso un artículo largo que se llama Abolir la familia, y que lo primero que se pregunta es ¿qué familia hay que abolir? Y entonces empieza a hablar de distintos tipos de familia. Claro, porque, en fin, no es lo mismo la familia de las ricas que la familia de las pobres, no es lo mismo las familias negras que las familias blancas. No es lo mismo, bueno, luego se habla también de la familia heteropatriarcal. No es lo mismo una familia, en fin. Hablaremos luego de la diversificación de las familias, pero de lo que estamos hablando aquí es de la familia con mayúsculas, que por supuesto es la familia patriarcal. Y no hace falta decir heteropatriarcal, porque eso es una redundancia. La familia patriarcal es potencia un hombre, una mujer y su descendencia, que también se llama la familia nuclear, y por supuesto es por definición hetero, pero es la familia patriarcal, ¿no? Y a mí no me gusta esto de, cuando hablamos de feminismo, derivar en que si las ricas y las pobres, las blancas y las negras. O sea, que me parece muy bien hablar de los problemas de todas las mujeres, de las ricas, de las pobres, de las blancas, de las negras, pero no enfrentar a unas mujeres con otras. Bueno, esto lo dejo también para el debate, os voy a ir lanzando cosas que si luego queréis recuperamos en el debate. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta esto del feminismo del 99%. No sé si habéis leído ese manifiesto, porque a mí me parece que el feminismo es de todas. O sea, todas las mujeres estamos oprimidas por el patriarcado.
por lo que nos pasa a nosotras concretamente en nuestra vida y ya por el hecho de que para ir por la calle ya tenemos miedo por ser mujeres y por muchas otras cosas y por lo que les pasa a las demás mujeres. Entonces, que sí, que algunas cosas les pasan más a unas que a otras, pero el feminismo trata de comparar, si algo hay que comparar es todo lo demás igual, como decimos en estadística, ceteris paribus, hombres con mujeres, no unas mujeres con otras mujeres, y empezar a decir cómo unas mujeres explotan a otras mujeres, ¿no? Porque ahí se oculta el patriarcado y se oculta el papel de los hombres. Bueno, entonces, como decía, este libro me encanta porque al final viene a ilustrar esto, que es que la familia nuclear es radiactiva, como sabéis, ¿no? Era un chiste. Bueno, el feminismo siempre desde hace ya bastantes décadas, ha señalado que la familia es la primera escuela de desigualdad, porque es ahí, desde que una criatura nace, donde aprende a naturalizar la división sexual del trabajo. ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace papá? ¿Quién cuida? ¿Quién se va a trabajar y está ausente? O es ayudante, ahora en esta modalidad. Se naturaliza la autoridad masculina, la sumisión, la dependencia económica femenina y de la prole, de las criaturas, la violencia, etc. Y esa estructura tan fuerte determina también la otra cara de la estructura social patriarcal, que es el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo segregado donde es al contrario, los hombres ocupan la posición principal, la preeminente, y las mujeres somos mano de obra intercambiable, precaria, prescindible, que se nos expulsa del mercado de trabajo con distintos incentivos, de los cuales luego podemos hablar, para cuando hay alguien a quien cuidar en la familia. Entonces, es un chollo también para el capitalismo tener esta mano de obra que puedes pasar de un sitio a otro y con la cual ni te comprometes, ¿no? Bien, la cuestión es cómo se mantiene la familia. Bueno, y se mantiene. Lo primero es que si se mantiene. No sé si veis esta tabla, he ido a ver cómo está la familia, ¿no? ¿Qué tipos de familia hay aquí? Esto es en concreto en España, bueno, en el Estado español, en 2020. Estas cosas no cambian año tras año, así que no me he ocupado de cambiar la tabla. Bueno, pues hay las pareja con hijos es decir, la familia nuclear, son 6 millones y pico, pero luego también ya hay muchas madres con hijos, o sea, familias monomarentales, familias monopaternales, mujeres solas, hombres solos. Es decir, que la familia esta fuerte, la nuclear, la heteropatriarcal, dirían algunas personas, es la mayoritaria, pero no es la única, por supuesto. Este panorama hace 70 años no era así, era abrumadoramente mayoritaria esa familia, ¿no? Pero sin embargo es la que se trata de mantener a base de un montón de políticas públicas, que es de lo que os quiero hablar ahora. Bueno, pues ¿qué políticas públicas son estas? Son políticas de regulación, por ejemplo, del matrimonio. El matrimonio se incentiva por todos los medios. Está la regulación de los gananciales, que si no dices nada, como el amor es maravilloso, ¿cómo vas a decir yo quiero separación de bienes? Pues si no dices nada te atribuimos los gananciales. Luego la separación de gananciales es un verdadero infierno y además incita a que las mujeres crean que, bueno, como es de los dos, pues entonces no pasa nada. Yo me puedo quedar en casa y él que se vaya a trabajar, que si pasara lo peor, o si nos divorciáramos, pues yo voy a tener aquí, ¿no?, el fruto del trabajo de él, lo cual luego no es cierto, porque además gananciales también en la sociedad hay poca gente que tiene gananciales, porque la gente en general vive de su salario. O
sea, la mayoría, el pueblo, digamos, ¿no? Vive la clase trabajadora, tiene pocos ahorros y pocas propiedades, entonces vive de sus ahorros, vive de su trabajo, de las prestaciones de desempleo cuando está tal y de las pensiones. Y todo eso, en caso de divorcio, él se lo lleva, eso no se reparte. Yo tampoco estoy de acuerdo con las propuestas de que se reparta. Yo creo que, porque además lo veo inviable, nunca se ha conseguido. La cuestión es que a una persona que se casa, a una mujer que se casa a los 20 y tantos años, decirle, tú no te preocupes, que todo va a ser de los dos, cuando es mentira, y tú no hace falta que vayas a crear, a tener prestaciones y generar pensiones y generar ingresos propios y ser independiente económicamente, pues es terrible, ¿no? La pensión de viudedad es lo mismo, también se promete la pensión de viudedad, que también te da una imagen de que, bueno, no pasa nada porque yo no genero una pensión de jubilación, pero genero una pensión de viudedad si acaso me queda la viuda. Claro, si te divorcias eso no pasa, no tienes pensión de viudedad, y además si realmente te quedas viuda, las pensiones de viudedad son mucho más pequeñas que las de jubilación. Pero bueno, las prestaciones con base familiar y incompatibles con ingresos de trabajo también son un incentivo, que son una trampa de pobreza para las mujeres, pero un incentivo para también quedarse en casa, sobre todo cuando son prestaciones para el cuidado, porque eso se junta con que hay alguien a quien cuidar. Entonces te quedas en casa y hay prestaciones para cuidadoras, hay excedencias, pero luego cuando esa persona se muere, ahí ya para excuidadoras no hay, o cuando te divorcias o cuando lo que sea, ya no hay para excuidadoras. Es mientras cumples esa función y te empujan a cumplir esa función. Políticas de mercado de trabajo, de jornadas, por ejemplo, pues en vez de tener una jornada razonable, como por ejemplo 35 horas a la semana, pues ¿qué pasa? Que los hombres en las profesiones masculinizadas, que eso también es una fuente de segregación del mercado de trabajo, porque hay profesiones donde se trabaja 40 y tantas horas a la semana y hay otras que están a tiempo parcial, y eso es, claro, pues eso, las mujeres para compatibilizar el cuidado. Los permisos desiguales para hombres y para mujeres en el caso de nacimiento o adopción, que bueno, yo ha dicho que soy de La Pina, nos hemos cambiado de nombre, ahora ya no nos llamamos por permisos, o sea, plataforma por permisos iguales e intransferibles, porque eso ya lo hemos conseguido. El problema es que lo hemos conseguido con trampas y siguen sin ser igualitarios. También lo dejo para el debate si queréis que os lo cuente. Ahora nos llamamos plataforma por permisos igualitarios, no iguales e intransferibles, porque pueden ser iguales e intransferibles, pero tener trampa para que los hombres no se lo tomen de la misma manera que las mujeres, etc. Que es lo que está pasando. La política de servicios públicos, claro, si resulta que no hay servicios públicos suficientes de calidad, etcétera, tanto para atención a la dependencia como para atención y educación infantil, pues eso, ¿dónde recae? Recae sobre las mujeres, que son las que tienen que tomarse excedencias no pagadas, en general, tiempos parciales pagados a la mitad, si te tomas la mitad de la jornada, y que al final te conviertes no eres ama de casa, porque ahora ya no se es ama de casa así por vocación, desde que eres adolescente. Nadie sueña con ser ama de casa, en general no es eso lo que las jóvenes quieren, pero al final, a base de todas estas circunstancias, zancadillas, etcétera, al final te vas quedando expulsada del mercado de trabajo y te conviertes en lo que yo llamo ama de casa sobrevenida, ¿no? Bueno, todos estos incentivos lo que hacen es reforzar la familia patriarcal y de un ingreso y poco, ¿no? ¿Y qué pasa con esas otras personas que están fuera de esa familia? Pues pasa que como el centro es la familia
patriarcal, bueno, la familia nuclear, vamos a decir, esa gente que se queda al margen está destinada a la pobreza, a la marginación social y a la, bueno, pues eso, a la deslegitimación, ¿no? Bueno, y todas esas políticas públicas que mantienen la familia patriarcal, ¿por qué tanto esfuerzo? Porque hay gobiernos progresistas, ¿no? Y parece que hay cosas que son evidentes. En La Pina hemos tenido bueno, ahora ya ha cambiado un poco la ventana de Overton, ¿no? Ha cambiado el estado de opinión de la población desde el 2020 para acá, vamos a decir. Pero desde que empezamos en la Pina a pedir que los hombres tuvieran los mismos permisos que las mujeres para poder cuidar a sus bebés, para quedarse al cargo de sus bebés durante 4 meses después de que las mujeres terminaran su permiso y se incorporaran a su empleo, al final, después de todo este trabajo pedagógico, es que como era evidente que las mujeres tenían 16 semanas y los hombres se suponía que no era su tarea, porque solo tenían 2 semanas, ¿no? Pues el 90 y tantos % de la población estaba a favor, pero sin embargo, ni en España, ni en el Estado español, ni en otros países, en ningún país se ha conseguido de verdad una equiparación de los permisos de tal manera que estén diseñados para que madres y padres se puedan turnar quedándose los hombres solos al cargo de sus bebés. No se ha conseguido en ningún sitio, por ejemplo, eso. O sea, las políticas para eliminar la división sexual del trabajo tienen una resistencia enorme. Y sin embargo, hay necesidades de las familias ya, ¿no? O sea, por ejemplo, en caso de atención a la dependencia, ¿por qué no es una reivindicación que haya servicios públicos suficientes de calidad cuando la dependencia es un drama de muchísimas familias? O las escuelas infantiles suficientes de calidad, con horarios suficientes, etcétera, etcétera. Si son necesidades de las familias. O los permisos, que son pagados al 100%, y los padres quieren a sus bebés. ¿Por qué? No sé, la verdad es que, bueno, hay una función económica, una función política, y eso es lo que yo quiero profundizar, ¿no? de la familia. Bueno, la función económica. Pues, para el capitalismo, la familia asume los cuidados, con lo cual, bueno, pues es una forma de que no tenga que haber servicios públicos, de que no tengan los ricos que pagar impuestos para que esos impuestos se utilicen en los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Y de tener a unos hombres disponibles totalmente, mientras que las mujeres se ocupan de lo que se llamaba antes reproducción de la fuerza productiva, por llamarlo así ahora. Eso no quiere decir que para la sociedad sea eficiente este sistema, porque estamos desperdiciando el capital de empleo de las mujeres y también estamos desperdiciando el capital de cuidado de los hombres, que también podrían estar realizando una función si de verdad nos organizáramos de otra manera. Pero para los empresarios en particular, pues sí, eso está muy bien. Luego, el salario familiar, ese salario que cobran los hombres, les somete a la empresa. O sea, en el capitalismo primitivo ya se llegó a esa alianza patriarcado-capitalismo, donde los empresarios les ofrecieron, bueno, a través de los sindicatos, o sea, eso fue una alianza que se firmó realmente, no es solamente una alianza que podemos imaginar, sino que realmente los sindicatos firmaron con los empresarios, ¿no? Entonces, está muy bien pensado porque los empresarios les dan un salario familiar a los hombres
Los hombres son los cabezas de familia, que son los que llevan el dinero a casa y por tanto tienen la sartén por el mango y por tanto explotan a las mujeres, tienen la autoridad sobre las mujeres y sobre la prole, ¿no? Pero eso les hace sumisos ante la empresa, porque es el único salario, no lo pueden perder, entonces la empresa les puede manejar muchísimo mejor, ¿no? Las mujeres, por otro lado, pues claro, tienen que estar sumisas porque son dependientes económicamente de sus maridos y son para el empresario, como he dicho antes, una mano de obra chollo, ¿no? Esto para el capitalismo. Y para el patriarcado, bueno, pues la dominación masculina pues, es lo que es la marca del patriarcado. Ya sabéis que ya lo dijo Rousseau, que la mujer está para agradar al hombre, ¿no? Lo dijo con estas palabras. Y, claro, pues explotan a las mujeres, porque también eso es en general y también uno por uno, ¿eh? No quiero ofender a nadie, pero es que en general es así. Los hombres tienen a la prole cuidada por las mujeres, fundamentalmente, pero también les cuidan a ellos, esas mujeres. Ellos tienen más dinero, con lo cual pueden recurrir a mujeres que les cuidan con más facilidad, se casan con mujeres más jóvenes en general y además cuando son mayores se casan muchos, una parte importante se casan con una mucho más joven, con lo cual ya tienen una cuidadora. Yo me preguntaba antes por qué los hombres no comprendían que era absolutamente necesario un sistema de residencias público, de calidad, etcétera. Y luego me he ido dando cuenta de que es que ellos tienen esa solución. Hablemos claro. O sea, que es así. Yo no digo que sean felices con esa solución, porque se cavan en su propia tumba, muchas veces. Pero bueno, ahí está la solución material, vaya. Así que, económicamente, el patriarcado y el capitalismo se aunan para mantener esta familia patriarcal, ¿no? Bueno, esta era la familia patriarcal de antes. ¿Veis estas imágenes, no? Esta era la de antes. Y me diréis, bueno, pero esto ya así no es, ¿no? Bueno, vale. No es así en algunos sitios. En una pequeña parte del mundo ya no es así. En muchas partes del mundo sigue siendo así, yo de verdad que os aconsejo, porque lo que pasa es que también la realidad está oscurecida, porque no se habla de ella. El otro día vi una película que se llama El placer femenino, no sé si alguien la ha visto. Pues os la aconsejo, creo que está en Filmin, creo que la vi en Filmin. Es una que no va de sexualidad directamente, o no solo, pero está muy bien porque habla de 4 casos. Uno es la mutilación sexual genital femenina. Otra, bueno, habla de distintos casos de monstruosidades que se hacen a las mujeres y que sin embargo no están en primer plano de la prensa y de los debates. Y cuando te encuentras una película así dices, ¡oh, qué bien!, ¿no? ¡Qué bien esta película! Pero ¿por qué nos tenemos que sorprender? Porque no está viendo todo el rato, ¿no? No se está hablando de eso. Entonces, yo digo que, vale, esto no es así exactamente, pero en el fondo esa sumisión masculina está ahí. También otra película que vi, que no sé si alguien la habrá visto, se llama, esto por la que he visto hace 2 o 3 días, Todas las mujeres que conozco. Es una película gallega que también la vi en Filmin, me parece, no sé, pero buscarla. Todas las mujeres que conozco, donde hablan chicas jóvenes de la violencia sexual. De la violencia sexual y cómo es su día a día cuando van amedrentadas por la calle, cuando van con una navaja en el bolsillo, por si acaso les pasa algo, o sea, cómo realmente es terrible esto, ¿no? Bueno, pero sin embargo esto nos distraemos. También estaba pensando cuando venía hacia acá, ¿por qué no hablamos tanto de esto? ¿Cuáles son los debates feministas actuales?
si yo os preguntara, si queréis, luego retomamos también esto en el debate, ¿cuáles son los debates feministas fundamentales actuales? Con la cantidad de problemas que tenemos, problemas de fondo, problemas fundamentales, y nos ponemos a discutir de una manera que, bueno, yo eso ya os aviso. En mi libro contra el patriarcado, una de las cosas que hago en algún capítulo es analizar cómo ha ido cambiando la sociedad y cuál ha sido el efecto de las distintas olas feministas, ¿no? Porque, bueno, esto de las olas feministas me parece que es otra de las cosas que se silencia. Cuando pasan las olas parece ya como si no hubieran existido, pero sí han existido y han sido fundamentales. Bueno, pues una de las cosas a las que llegué estudiando las olas feministas es a que cuando la ola se retira y viene un periodo de contrarreacción, los debates feministas se vuelven circulistas. Y no son los mismos que en plena ola. Hay debates que en plena ola feminista, cuando las mujeres están masivamente en la calle, porque para mí una ola feminista es esa, no son unas intelectuales que están hablando, es lo que ha pasado estos últimos, desde el 2015 hasta el 2020, es las mujeres por millones en la calle. Y cuando hay una ola feminista, hay ciertos debates que se los lleva el viento. Pero cuando la ola se repliega, las feministas, muchas feministas, se enredan en debates marginales. Bueno, pues luego me diréis, si queréis, cuáles son los debates feministas de ahora. Bueno, ¿y cuál es entonces la función política y social? Porque, mirad, es que las razones económicas no bastan. ¿No tenéis la sensación de que ni siquiera yo, que me he dedicado a la economía toda la vida, he terminado ahora diciendo que todas esas razones económicas que yo estaba estudiando siempre, ahora no bastan? No bastan porque, mirad, a lo mejor bastaban en el periodo del feminismo, del patriarcado coercitivo, cuando las mujeres teníamos prohibiciones que nos impedían la libertad de movimiento. No podíamos salir de casa sin permiso del marido, no podíamos hacer muchísimas cosas, éramos amas de casa, estábamos excluidas hasta de la ciencia masivamente. Siempre había científicas que se ocultaban, por supuesto, pero la mayoría pues estábamos excluidas de la educación superior, del empleo, y no estábamos en la calle, no estábamos formadas, pero ahora estamos mucho mejor formadas que los hombres, tenemos mejores resultados académicos, muchas somos independientes económicamente, otras casi, o por lo menos si aunque estén casadas también se pueden mover. Bueno, los hombres tienen un chollo, es verdad que tienen un chollo, si yo misma lo he dicho, pero también, también podrían tener solidaridad. De hecho, muchos son solidarios, pero son solidarios fundamentalmente con otras causas, curiosamente. Sin embargo, yo sí creo que los hombres también serían más felices. Yo creo que en una sociedad sin patriarcado, lo creo sinceramente. El otro día Jordi Évole, no sé si lo visteis, entrevistaba a una chica muy interesante, con muchísimo desparpajo, una influencer de estas, ¿no? Una youtuber, que decía que ella no se creía eso de que la igualdad sería mejor para todos y para todas, porque ellos tienen este chollo. Estoy de acuerdo en que tienen este chollo, pero sí que seríamos más felices porque tanta crueldad trae muchísimas malas consecuencias para todo el mundo, también para los hombres, para todas las personas que están ahí. Entonces, creo que es que hay algo más profundo, por lo cual los hombres están ahí anclados, y también las mujeres, o sea, porque las mujeres también somos víctimas de la ideología dominante. Y creo que, bueno, entonces he llegado a indagar esas razones profundas que están relacionadas con una estructura de la personalidad. Esto Pierre Bourdieu lo llamaba la violencia simbólica escrita en el cuerpo, que yo soy fan de Pierre Bourdieu. Pero al final he llegado al psicoanálisis. Yo estaba enemistada con el psicoanálisis, porque Freud era tremendamente machista, como sabemos, ¿no? Sin embargo, Freud sí descubrió que la represión de la sexualidad en la infancia
genera neurosis. Y este fue su gran descubrimiento. Lo que pasa es que luego ya se fue a... Cuando tuvo que llegar a la sociedad, pues inventó esto del instinto de muerte, ¿no? Y claro, a mí esto no me gustaba, y no me gustaban las explicaciones hombres, mujeres que daba y tal. Pero sin embargo, está Wilhelm Reich, que era un alumno privilegiado, vamos, la mano derecha o izquierda, si nos gusta más, de Freud, que cuando llegaron a la sociedad se enemistaron. Porque cuando Freud habló del instinto de muerte, Wilhelm Reich dijo que no, que eso no existía, que el instinto de muerte es una contradicción interna, que el instinto de la gente es instinto de vida, que la gente lo que quiere es vivir, ¿no? Y fue a buscar las consecuencias y las raíces sociales de esa represión y de esas neurosis que se originan en la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que es, bueno, me he dedicado a leerlo con fruición, aunque ya lo habíamos descubierto en mi generación, lo habíamos descubierto en los años 70. Y la verdad es que, porque esto es vaporolas, ahí Wilhelm Reich se puso de moda. Y no leíamos cosas tan profundas como la psicología de masas del fascismo, o como la revolución sexual, que es un tocho así gordo, pero sí la lucha sexual de los jóvenes, etc. Y ahí eso nos ayudó a liberarnos sexualmente. Yo supongo que aquí alguien que sea mayor habrá oído en aquellos tiempos hablar de Wilhelm Reich. Pero Wilhelm Reich es un escritor maldito, y aunque ahí, al calor precisamente de la ola de feminismo, alguien diría al calor del mayo del 68, que sí, que también, porque el mayo del 68 tiene mucho que ver con la ola feminista de los años 60-70. Pero bueno, pues sí, ahí estuvo de moda en algunos círculos universitarios Wilhelm Reich, pero después otra vez se le ocultó, y de hecho, no sé si sabéis que Wilhelm Reich murió en la cárcel, y se quemaron sus libros, incluso se quemaron sus libros. La FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la que se ocupa de los medicamentos y todo esto, ordenó quemar sus libros, y fue la quema de libros más grande después de la era fascista. Y esto fue en el 50 y tantos. Y en el 50 y tantos, al final, le metieron en la cárcel y se murió en la cárcel. ¿Cómo se murió en la cárcel? Hay una interrogación ahí, pero bueno, es maldito, ¿no? Sin embargo, ahora hay gente, también, justo, no por casualidad, en esta ola feminista. Diréis que abrimos el aspa mi sardina, pero la verdad es que ha sido ahora cuando se ha vuelto a editar Wilhelm Reich. No solo la ola feminista, otra gente también, por otras razones, también le ha recuperado. Bueno, pues eso. ¿Qué nos dice? La pregunta es, ¿qué hay más profundo en la familia patriarcal, o qué razones hay, bueno, para mantenerse? Entonces, ¿cuál es la función política y social? Bueno, creo que no digo nada raro si digo que para mantenerse la familia se ancla en la represión de la sexualidad natural, ¿no? Porque la familia patriarcal, que está basada es un acuerdo económico, aunque eso se oculte, es un acuerdo económico, con lo cual esa relación sexual entre dos personas deja de ser sexual y tiene que mantenerse aunque la sexualidad no funcione. Y para ello necesita que las mujeres sean sumisas, sean fieles dentro del matrimonio, y se crea una no sexual, iba a decir una sexualidad, pero se crea una anulación de la sexualidad, del deseo sexual en las mujeres.
una negación del deseo sexual en las mujeres. Lo que se potencia en las mujeres es un amor sin sexo. Y sin embargo en los hombres lo que se hace porque tienen que ser dominantes, ¿no? Y los cabezas de familia, entonces lo que se hace es suprimirles sus sentimientos, su empatía, y lo que se crea es una sexualidad sin emocionalidad, un sexo sin amor. O sea que las mujeres amor sin sexo y los hombres sexo sin amor. ¿Cómo se van a entender? ¿Y qué es lo que ocasiona eso? Bueno, para empezar, una represión sexual, tanto de hombres como de mujeres, porque es una represión de la sexualidad natural, de la sexualidad humana, normal, que sería la que está ligada precisamente con la emocionalidad. O sea, ni emocionalidad sin sexualidad, ni sexualidad sin emocionalidad. Lo equilibrado es todo, ¿no? Todo junto. Y claro, eso se crea en la infancia. Y ahí se crea la represión sexual, tanto en hombres como en mujeres. Y claro, entonces para las mujeres, para los hombres las mujeres son o bien esposas, o bien queridas, o bien prostitutas. Eso es lo que son, ¿no? Y esa represión lo que origina pues son lo que dice Wilhelm Reich y muchos otros y otras: neurosis, trastornos sexuales, alienaciones, perversiones, y de ahí hay que explicar la prostitución, la pornografía, no voy a decir la pornografía violenta contra las mujeres, sino la pornografía que es violenta contra las mujeres en general, ¿no? Como fenómeno. La violencia sexual, porque es esa concepción de la sexualidad perversa que se crea en los hombres, y también una falta de sexualidad por parte de las mujeres, o sea, se junta todo eso. Bueno, y pues eso era lo que decía Wilhelm Reich, que os he traído aquí la cita que me ha fusilado Ana, ¿no? Lo que dice en la revolución sexual en 1930, eso de que la familia, la función política de la familia es doble, porque se reproduce a sí misma mutilando sexualmente a los individuos. Sin esa mutilación sería imposible perpetuarse. Y por tanto perpetúa la represión sexual y sus derivados, trastornos, etc. Y dos, que es muy importante para la cuestión social, es el semillero de individuos amedrentados ante la vida y temerosos de la autoridad. Así, sin cesar, se perpetúa la posibilidad de que un puñado de dirigentes imponga su voluntad a las masas. Por eso, la familia tiene para el conservador esa significación peculiar de fortaleza del orden social en el cual él cree. Es por esta misma razón una de las posiciones más encarnizadamente defendidas por la sexología conservadora, y es que la familia garantiza el mantenimiento del Estado y del orden social en el sentido reaccionario. Reich, como muchas otras personas, claro, se planteaba todo esto en los años 1930, en la década del fascismo, y se preguntaba ¿cómo es posible que las masas entreguen su voluntad a este tipo, a Hitler? ¿Cómo es posible que ese furor, ese decir lo que tú quieras, wow, a tope, tal, ¿no? O sea, este fenómeno del fascismo, que en España aquí no lo tuvimos, ¿no? Porque aquí lo que tuvimos fue una invasión extranjera. Si no te matan. ¿Perdón? Que si no resistes te matan. Claro, pero no hubo un fenómeno de masas. El fenómeno de masas del fascismo lo tenemos ahora, más que en el 1936. En 1936 fue un aplastamiento de una revolución en curso, con la ayuda de las fuerzas internacionales, pero no había ese movimiento de masas que sí había en Alemania, donde estaba Wilhelm Reich y mucha otra gente. Entonces decían, ¿cómo es posible esto? Y se vieron obligados a
a ver cómo, a indagar, y como Wilhelm Reich era psicoanalista, pues fue a las razones profundas de la estructura de la personalidad que hacía que toda esa gente reprimida socialmente, reprimida sexualmente, sin encontrar placer y bienestar en su vida, esa ira y esa sumisión de la cual habla Sara Mesa en el libro La familia, ¿no? y muchas otras autoras, ¿no? Pues la vuelquen en alguien que recoge esa ira, ¿no? Recoge esa ira y le da una razón de ser, ¿no? O sea, entrégate al líder, que aquí te vamos a salvar, ¿no? Porque siempre el fascismo es contra alguien, ¿no? Contra el extranjero, contra las personas inmigrantes, contra las mujeres, que eso es muy importante, y entonces eso es ya como una vía de proyección, ¿no? Bueno, y eso tiene su origen en esa represión dentro de la familia. Y entonces en Psicología de masas del fascismo, Wilhelm Reich continúa: la represión de las necesidades materiales primarias excita la revolución, mientras que la represión de las necesidades sexuales se ancla interiormente bajo la forma de defensa moral e impide la revolución contra las dos formas de represión. Esto es terrible, ¿eh? Yo la verdad que lo compro, pero aquí cada cual puede bueno, es una hipótesis. Yo compro esta hipótesis totalmente, porque es la única forma que tengo de explicarme ese fenómeno que estamos ya observando aquí ahora, ¿no? Toda esa gente que se une a Vox totalmente, ¿no? Y que de repente, bueno, alguna de esa gente incluso había ido a alguna manifestación feminista, pero ahora es que están contra el aborto, mucha gente de esta, ¿no? Muchos de ellos, porque son en general hombres, ¿no? Sobre todo los que conozco son hombres, que a mí me aterroriza este cambio, ¿no? Bueno, entonces, como sigue Wilhelm Reich, el resultado es el conservadurismo, el miedo a la libertad, una mentalidad reaccionaria. Y luego continúa: la psicología social está en condiciones de relacionar la represión con los intereses del Estado autoritario y de identificar la institución encargada de conectarlos, ejerciendo la represión de la sexualidad en las masas para convertirlas en dóciles y obedientes. La familia patriarcal autoritaria. La familia es una fuente de miedo importantísima. Eso de miedo no solo en las mujeres, en los hombres también, pero en las mujeres especialmente. Yo hace unos años leí La psicología del miedo de un autor francés, que si me acuerdo luego lo digo, La psicología del miedo, Fabrice André creo que se llama, que es bastante feminista, y cuenta que las fobias son en un 80% femeninas. Las fobias, o sea, y él lo explica, claro, porque es un psiquiatra, porque en las mujeres lo que se potencia es el miedo desde el principio. Aparte de que ya hay factores externos que nos harían tener miedo, pero lo que quiere la familia es que tengas miedo cuando eres pequeña, para que no te expongas, para que no corras riesgos, y que tengas miedo, y los miedos derivan en fobias, ¿no? Y el estado de ansiedad, que tenemos muchas razones para tenerla, deriva en fobias también. Y en los hombres lo que pues no se potencia el miedo, pero también tienen miedo, aunque de otra forma, aunque sean unos kamikazes, ¿no? Bueno, y entonces, nada, esto es el planteamiento que yo por ahora tengo, aunque puedo cambiar de la familia. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Ya me queda, bueno, un cuartito de hora, ¿vale? Pero la familia patriarcal ha sido cuestionada, como os decía, pues primero por las... no sé, os iba a decir quién... Bueno,
Muchos autores y autoras han cuestionado la familia patriarcal desde hace mucho tiempo. Sócrates, por ejemplo, cuestionaba la familia, y luego Marx, Engels, Alejandra Kollontai, mucha gente ya en el siglo XIX. Pero bueno, realmente el primer asalto a la familia patriarcal se dio en la primera ola de feminismo. Entre 1830 y 1930, que fue la ola sufragista, nos cuenta Keith Millett en Política Sexual que durante ese periodo, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, la primera ola feminista conquistó derechos civiles y se llegó a cierto grado de libertad e igualdad sexuales como fruto de una larga lucha por implantar un código moral único. Bueno, se consiguieron ciertas cosas, pero donde realmente se asaltó a la familia patriarcal y se intentó desmontar fue en la Unión Soviética. Eso también lo cuenta Wilhelm Reich en la Revolución Sexual. En la Unión Soviética, desde 1917, que fue la revolución, y toda la década, o la gran parte de la década de 1920, el planteamiento que tuvieron fue: no puede ser esto de que las mujeres dependan económicamente de los hombres, que es lo que sustenta la familia patriarcal. Entonces lo que plantearon es que las mujeres tenían que ser económicamente independientes, que se tenían que incorporar a los empleos, que la educación tenía que ser colectiva para todas aquellas personas que la quisieran, fuera del hogar. Instauraron el derecho al aborto, el divorcio, la despenalización de la homosexualidad, la promoción de las relaciones sexuales libres en la juventud. O sea, todo eso era además un intento declarado de desmontar la familia patriarcal y conseguir una sociedad de personas iguales, libres. Aquí Alejandra Kollontai tuvo muchísimo que ver, fue la instigadora ya venía de antes, ¿no? Pero ella fue una actora fundamental, ¿no? ¿Y qué pasó? Que vino la contrarreacción. Claro, la contrarreacción, algunas autoras, y yo también en eso estoy de acuerdo, dicen que la contrarreacción fascista en Alemania, etcétera, pero también estalinista en la Unión Soviética, fue una reacción contra la ola feminista, porque aplastó totalmente a la ola feminista, ¿no? Y además es que estaban de acuerdo, y el acuerdo que tenían fundamentalmente era defender la familia como bien supremo. Eso también lo tenía Franco, ¿os acordáis? Algunas, de que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Para todos los fascistas, para todos los reaccionarios, como dice Wilhelm Reich, que os he citado antes, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y fijaros, os voy a poner aquí lo que decía para que veáis que no solo eran los fascistas, que estaban de acuerdo, estaban súper de acuerdo los fascistas y los reaccionarios que estaban reaccionando contra la ola feminista de desmontaje de la familia de la Unión Soviética. L'Humanité es el periódico comunista de Francia. No sé si sigue siendo, pero lo ha sido hasta hace bien poco, por lo menos. Y mirad lo que decía L'Humanité el 31 de octubre del 35. Salvemos a la familia. Los comunistas se encuentran ante una realidad alarmante. El país que ellos deben transformar, están hablando de Francia, el mundo francés que intentan construir, corre peligro de mutilación, atrofia, de pauperación en hombres. La maldad del capitalismo decrépito, la inmoralidad que propaga, el egoísmo que siembra, la miseria que crea, la crisis que produce, las enfermedades sociales que esparce, los abortos clandestinos que provoca, destruyen a la familia. Los comunistas quieren luchar en defensa de la familia francesa, quieren heredar un país fuerte, una raza numerosa. El ejemplo de la Unión Soviética les indica el camino, pero es preciso desde ahora mismo emplear los medios eficaces para la salvación de la raza. ¿No suena esto a Hitler? Pues esto eran los comunistas franceses, que también eran los de la Unión Soviética, porque los comunistas estaban todos guiados por la Unión Soviética, ¿no? Así que, bueno, esa fue la contrarreacción y el fin del asalto a
a la primera ola al primer asalto a la familia patriarcal. El segundo asalto a la familia patriarcal se da, pues casualmente, en la segunda ola del feminismo, que es entre 1960 y 1980, como sabéis, ¿no? Bueno, muchas autoras, ¿no?, se la estaban cuestionando: Betty Friedan, Simone de Beauvoir, María Tello, que yo siempre aprovecho para reivindicar a María Tello, y si queréis en el debate podemos hablar también de ella. Lidia Falcón, Celia Amorós, ya estas son las españolas, pero porque por citar algunas españolas y muchas otras, ¿no? Ahí María Tello, que hizo la reforma del Código, María Tello fue la artífice de la reforma del Código Civil de 1974, que nos concedió la mayoría de edad a las mujeres casadas, porque eliminó la licencia marital, esa que necesitábamos para tener un pasaporte, para tener un empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero María Tello, en un vídeo muy interesante, dice: en realidad lo que queríamos era desmontar la familia patriarcal, aunque tan claramente no lo decíamos en ese momento. Claro, en 1974, ¿cómo iban a decir eso? Fueron a reformar, pero ya querían eso, ¿no? Bueno, ahí las mujeres votamos con los pies, como se dice, ¿no? O sea, abandonamos la posición de amas de casa. Nos incorporamos masivamente, yo soy de esa generación, que en los años 70 nos incorporamos masivamente a la educación superior y ya no pensábamos en que íbamos a buscar marido a la facultad, ¿no? Y nos incorporamos al empleo formal, ¿no? Se reformaron los códigos civiles, se concedieron ciertos derechos, ¿no? Se eliminaron prohibiciones y se consiguieron ciertos derechos como el divorcio, el aborto, aquí todavía no, pero en general fue ahí donde se empezó a conseguir, ¿no? Pero donde realmente se asaltó a la familia patriarcal y se intentó desmontar conscientemente fue en Suecia. En Suecia, aquí tuvimos también un artífice, igual que Alejandra Kollontai fue el artífice en la Unión Soviética. Aquí tuvimos a Alva Myrdal, que tampoco se la reivindica, pero fue fundamental. Alva Myrdal, que se encontró con Olof Palme, que si no se hubiera encontrado con Olof Palme, pues a lo mejor no hubiera tenido tanto éxito. Pero Alva Myrdal dijo: es importantísimo que las mujeres sean independientes económicamente. Claro, pues lo mismo que habían dicho ya en la Unión Soviética, ¿no? Y lo que decía era, claro, pues, bueno, no me voy a enrollar con eso. No, bueno, sí, decía, es que para la sociedad es mucho mejor, porque si en vez de que el marido trabaje 40 y tantas horas y la mujer 10 o 15 o nada, resulta que ambos trabajaran 35 horas, 35 y 35 son 70. O sea que estarían dando mucho, ¿no? Bueno, entonces eliminaron todas las prestaciones de las cuales se ha hablado, o sea, todos los incentivos, no me voy a repetir, los incentivos a la familia tradicional y al matrimonio de los cuales se ha hablado antes, los fueron eliminando en la Unión Soviética. Y todos en muy pequeño plazo, como justo en los primeros 3 o 4 años de 1960. Pusieron la educación igualitaria, enseñaron a los niños a coser a máquina, etc. Y inventaron la teoría sueca del amor. No sé si habéis visto un documental que se llama La teoría sueca del amor. Sí. Bueno, yo en mi libro contra el patriarcado tengo un apartado de un capítulo que se llama La teoría sueca del amor, donde lo que hago es hablar de qué fue la teoría sueca del amor y desmonto ese documental, que me parece que es una demagogia infinita, ¿no? Pero la teoría sueca del amor es cierto que la sacaron. O sea, lo que decían era una cosa muy evidente, y es, a ver, tú, hombre, ¿cómo es posible cómo vas a saber que esa mujer está contigo por amor si resulta que depende económicamente de ti? Pues vamos a hacer que todo el mundo sea independiente y entonces las relaciones serán libres, de hecho, ¿no? Y no ahora. Entonces, esa era la teoría sueca del amor. Me parece evidente, pero sin embargo, claro, pues los machistas pues no les gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que vino la contrarreacción. Hacia 1980 ya el feminismo se pasó de moda, y esto fue de la mano de
también otra alianza entre capitalismo y patriarcado, pero en este caso capitalismo neoliberal, y el patriarcado de consentimiento, claro que es que se había establecido cuando se eliminaron las discriminaciones formales. Ya no había desigualdades formales en el Código Civil, ya teníamos lo que se llamaba igualdad formal, entonces ahora ya lo que teníamos las mujeres, desde entonces lo que tenemos es porque lo elegimos, es la libertad de elegir, ¿no? O sea, consentimos, ¿no? Bueno, la ideología neoliberal es muy importante para eso, y ya lo dijo Margaret Thatcher. La sociedad no existe, existen hombres y mujeres individuales y existen familias. Claro, el neoliberalismo lo que quiere es eliminar el estado del bienestar, que es fundamental para eliminar la división sexual del trabajo, porque sin eso no vamos a poder eliminarla, ¿no? Entonces, muy bien, entonces la sociedad no existe. Ahora, la familia sí existe, ¿eh? Cuidado, la familia ante todo. Vale, bueno, entonces ya voy casi a terminar. Sí, porque llevo justo la hora que dijimos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues estamos en esa nueva división sexual del trabajo, ¿no? Donde en la familia los hombres son ayudantes, como he dicho, en el empleo de las mujeres somos precarias. Hay una diversificación familiar, de la cual os he hablado porque os he puesto esa tabla, pero la familia sigue siendo el centro. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el viejo equilibrio donde el hombre protege y explota a la familia está roto, pero no, sobre todo en los países llamados familiaristas como el nuestro, no se ha creado un orden nuevo, o por lo menos no se ha modificado el sistema de tal forma que haya algo de amortiguación a esa gente que se queda fuera de la familia nuclear, algo de colchoncito, ¿no? O un poco más de posibilidades de igualdad. Y entonces pasa que los viejos fenómenos son más crueles y hay nuevos fenómenos también de explotación de las mujeres, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar de la prostitución hoy en día, que no es la misma, es mucho más cruel y mucho más en manos de las mafias, porque claro, además con el neoliberalismo, la ideología neoliberal es que todo se compra, todo se vende, y con la ideología posmoderna esta de la libertad de elegir, pues todo lo elegimos, ¿no? Entonces, pues ahí se juntan también esos dos elementos, y la pornografía es tremenda también, y además con lo digital, bueno, la violencia sexual, el alquiler de vientres, la compra de óvulos, que son nuevos fenómenos, esos nuevos, todo han cambiado las cosas, las manadas, es algo que, bueno, en parte han cambiado las cosas y en parte también las hemos ido sacando a la luz, ¿no? Pero en cuanto a la familia, lo que se habla es bueno, no se cuestiona la familia. Ahora lo que se dice desde hace bastante tiempo es mi familia también importa. ¿Habéis oído eso? Mi familia también importa, ¿no? Vale. Y yo digo, a ver, ¿eso qué significa? Mi familia también importa. Pues claro, lo que importan son todas las personas, ¿no? Pero es como decir, no, es que mi familia, si soy lesbiana o soy homosexual, o mi familia, si soy monomarental, es tan de bien como la familia, como la otra familia, ¿no? Como la familia, ¿vale? Pero es que la familia es de bien como institución. No se cuestiona, eso oscurece el cuestionamiento de la familia. Y luego, pues claro, es que con del posmodernismo lo que hay es, bueno, la verdad es subjetiva y la solución es individual. Entonces, ¿qué? ¿Que no me gusta esto donde estoy, esta familia? Pues hazte queer, ocupa un centro con tus colegas, monta una comuna. Por cierto, en los años 70, las comunas que se montaron muchas fueron el producto de una derrota, justo, de la derrota de los años 60, donde se intentaba cambiar el mundo. O cámbiate de sexo, de género, como lo queramos llamar. Si no te gusta, pues en vez de cambiar las cosas, pues tú coges y te vas al otro lado, ¿no? Te vas al otro lado, que también, bueno,
con todas sus consecuencias terribles para las personas que lo eligen, ¿no? O reconstruye tu cuerpo, supera la biología, total, bueno, si total nada es verdad ni es mentira, sino según el color del cristal con que se mira, que se decía antes, pues bueno. Y entonces ahora se comparan las familias. Pero yo lo que digo es que es un error, si queréis ahora lo retomamos, es un error comparar familias. Lo que hay que comparar son personas, porque las personas son las que tienen derecho. El sujeto de derechos tienen que ser las personas, las familias no son sujeto de derechos. ¿Qué es eso de que una familia biparental tiene que ser lo mismo en prestaciones y no sé qué que una familia? No, porque el principio de la política social es a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Distintas familias tendrán distintas necesidades. Entonces tendremos que ir a esas necesidades que tienen las personas. Las mujeres siempre han estado ocultadas detrás de las instituciones familiares, de la institución familiar. Y eso de comparar las familias oculta a las personas. Lo que hicieron precisamente estos dos asaltos a la familia patriarcal que os he contado fue precisamente decir, aquí lo relevante son las personas y la ciudadanía es una cuestión personal. Entonces, las personas son las que tienen derechos y las que tienen necesidades, no las familias. Yo estoy contra la ley de familias por esta razón, porque me parece que no necesitamos una ley de familia. Necesitamos protección social y justicia para todas las personas. Bueno, y entonces, la tercera ola, ¿qué pasa con la tercera ola? Bueno, es que no me ha dado tiempo, no he podido, por dificultades técnicas no he podido escribir más ahí. Pero, bueno, pues en la tercera ola, decíamos, no es un caso aislado, se llama patriarcado. Por primera vez nos cuestionábamos de lleno el patriarcado, la división sexual del trabajo está deslegitimada, hay un gran aumento de la conciencia feminista, se destapan temas no abordados hasta ahora, pero tenemos un gran escollo que es el capitalismo salvaje, donde el aumento del estado del bienestar necesario, como os digo, es difícil porque el estado del bienestar está en declive y bueno, íbamos avanzando. O sea que había que dar tiempo al tiempo. Pero ¿qué pasó? Que vino el confinamiento generalizado y bueno, la contrarreacción ya se estaba armando, por supuesto que se estaba armando, pero estábamos conteniéndola, ¿no? Y lo que ocurrió con el confinamiento fue la frustración instantánea de la ola feminista, como era de prever, a poco que lo analizáramos. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia que antes era el centro pasó a ser lo único. La familia, los convivientes. Entonces, como dice una autora, la autora del libro Abolir la familia, lo que pasó es que pasó a que ahora estar fuera de la familia, o sea, hay algo peor que estar en una familia, que es no tenerla. Porque claro, la gente que no tenía familia, o que estaba en la calle, o que bueno, vamos, no sé si era peor. Eso dice esa autora, yo no lo creo. Porque de verdad, tener 15 o 16 años y estar con tu papá, que a lo mejor es un maltratador, y que, bueno, no tienes, en fin, o ser una mujer, bueno, tenemos que imaginarnos todos esos casos para haber podido prever la catástrofe de género para las mujeres o para las personas o para la sociedad que ha supuesto todo esto. Y se han agravado los problemas, todos los derechos están cuestionados, hay un aislamiento impresionante, un deterioro de la salud, un estado de la opinión reaccionario. Y aquí parece que no queda nadie para protestar. Bueno, no quiero ser muy pesimista, pero es que de verdad el momento es terrible. Venga, hablamos. Bueno. Gracias, María. Este es el espacio para preguntas, reflexiones, comentarios, dudas. Este espacio es vuestro para lo que queráis. Has dejado por ahí cosas sueltas que yo he ido anotando.
Nada, quería comentar una cosa. Gracias. Mira, bueno, te voy a comentar una cosa y luego te quiero comentar otra, pero para empezar, has dicho antes que lo de la piscina, que os habíais dado cuenta que había unas trampas y tal y que cual, y ahora lo estabais enfocando de otra manera. Era a ver si podías hablar un poco de eso. Vale. Recogemos esos cuatro para que no me enrolle tanto como estás tú. Vale, sí, esa pregunta la tenía yo también. Ah, bien. Vale, anotamos pues lo hinche. Vale, si hay alguna otra pregunta para que conteste. Sí, mira, por favor, me parece que eres economista, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? María. María. Vale, Como que tienes una formación importante como economista, ¿no? Bueno, yo soy matemática de origen, economista de afición o de profesión luego. Sí, porque has hecho contigo y además ya lo sabíamos como característica un poco. Entonces, me ha gustado mucho tu exposición y me gustaría mucho que en todos estos comentarios sobre la familia, sobre el individuo, que cada uno tenemos que, estoy 100% de acuerdo, me identifico con esa visión. Me gustaría que alguien, pues quizás tú eres una persona muy cualificada para ello, hablase de lo que yo echo de menos, que es el coste de oportunidad. Eso afecta a hombres y a mujeres, pero claro, especialmente viene afectando históricamente a la mujer, ¿no? Entonces creo que eso es algo, una bandera o un aspecto muy importante en el que hay que incidir y difundir, ¿sabes? Y yo creo que tú eres una persona que, así como hemos leído el libro de Sara Mesa o podemos leer tantos autores, alguien que tiene una formación de base, como es el caso, pues sería muy interesante que saliese en la sociedad, porque me ha hecho que no se oye nada de eso. ¿El coste de oportunidad de qué? Pues en economía o en matemáticas se estudia lo que significa el coste de oportunidad. Pero siempre es el coste de oportunidad de algo. O sea, Claro, en vez de la hacer mujer, algo. claro, pues por ejemplo, cuando mencionamos o estudiamos o analizamos lo que significa que una mujer deje de salir al mundo del trabajo, lo que implica de una independencia o de una autonomía económica, como tú mencionabas, ¿no? Y se queda en casa al cuidado de los mayores, de los hijos, o sea, algo lo que significa el cuidado, ¿no? De todo lo que haga falta en la casa, ¿no? O la limpieza o lo que haga falta. Entonces, deja de ganar ese dinero, deja de estar en esa ganancia de autonomía, de independencia, de poder opinar, de poder decidir, se queda sin libertad, se queda sin dinero y se queda sin vida personal. Esos aspectos no los escucho nunca y me sorprende mucho en este mundo, pero no sé, eso. Gracias. Muchas gracias, María. Siempre es un placer escucharte, aunque he llegado tarde. Mis disculpas. Tengo dos ¿Cómo te llamas? Pili. Pili. Dos cuestiones. Una, es que igual has mencionado, lo siento, he llegado tarde. Me sigue preocupando la pensión de viudedad. No la entiendo. No la he entendido nunca. Entonces, claro, conceptualmente la entiendo, pero es como, perdona, hay cosas desfasadas. Y como esta, o sea, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Y también sobre otras cosas que están desfasadas en la política actual económica de respecto a Hacienda y respecto a las ayudas que se ofrecen por ser una familia. Sí, que son cualitativamente distintas a que si yo estoy contigo, pero ni nos hemos casado, ni soy pareja de hecho, de repente tú no tienes derecho y la otra persona sí, simplemente porque han firmado un papel, que encima incumplen constantemente. Bueno, esto me llama la atención porque no son derechos individuales, sino son derechos familiares, ¿no? Entonces, todo lo que puedas comentar sobre derechos que tú cuestionas y que se adjudican a la familia, me encantaría volverlo a oír. Y luego tengo una anotación sobre una de las cosas que has mencionado con la falta de tiempo y con la prisa, que tiene que ver con la elección del género del sexo, porque soy sexóloga de partida, no puedo estar de acuerdo en comparar o colocar en la misma línea los procesos personales de identidad sexual
con las cirugías corporales que aplicamos en cuanto nos colocamos una funda en los dientes, por ejemplo, ¿no? O sea, no es comparable bajo mi punto de vista. Y si quieres, pues nos tomamos ahí el tiempo para debate. Gracias, Mónica. A ver, intento ser breve para dar oportunidad a más. Hay otra pregunta. Bueno, vale, venga. María. Sí. ¿Cómo te llamas? Arantxa. Gracias, ante todo, ha sido un placer escucharte y escucharos. A mí me gustaría que ahondaras sobre el papel de la mujer en las instituciones, porque creo que dista mucho, ¿no? De cuando hablamos de feminismo, luego te encuentras con un punto muy importante y sobre todo la disonancia, ¿no?, entre las instituciones sociales, la judicatura de ese tipo de cosas, ¿no? Porque no remamos en la misma dirección y me parece importante hablar del papel de las instituciones, la situación de la mujer en las instituciones. Gracias. Bueno, vale, pues a ver, la PINA, aquí sí que tengo que intentar ser breve porque la PINA, decimos PINA, aunque es PPINA, pero bueno, que se sigue llamando PINA, que son las siglas de permisos iguales intransferibles de nacimiento y adopción, pero bueno, pero ya lo que hemos cambiado es el nombre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hemos conseguido que los permisos sean iguales e intransferibles. O sea, que los hombres tengan los mismos derechos a sus 16 semanas para cuidar a sus bebés. Pero resulta que las trampas que se han pedido, que las vimos venir y las intentamos evitar discutiendo con Podemos y con el PSOE, que eran quienes estaban ahí haciendo la ley, y no lo conseguimos porque estaban muy bien pensadas esas trampas, aunque son frasecitas que se colaron así como por azar en la ley, consisten esencialmente en que no permiten que los hombres se queden solos cuidando a sus bebés. ¿Cómo? O sea, no permiten, dificultan extremadamente que los hombres utilicen su permiso para turnarse con las mamás. Las primeras 6 son 16 semanas las que tienen, ¿no?, mujeres y hombres. Las primeras 6 semanas tienen que ser a partir del nacimiento, con lo cual, para los dos, con lo cual son conjuntas, ¿vale? Están los dos juntos. La PINA decía que fueran 2 semanas a partir del nacimiento y las otras 14 cuando cada persona quisiera a lo largo del primer año. Bueno, si se quieren quedar juntos que se queden, pero si se quieren turnar que puedan hacerlo solamente. Vale, pues las primeras 6 semanas ya es imposible turnarse porque esas. Y luego quedan otras 10 y esas 10 sí se pueden aplazar, pero hay muchos problemas para aplazarlas. Las mujeres en general se las toman las 16 seguidas, ¿vale? Entonces estamos hablando de hombres. Entonces, los hombres, ¿qué les pasa? Que hay otra cosa que se pone en la ley, que es que para situarlas, si no las aplazas te toman las 16 del tirón desde el nacimiento, no hay ningún problema, pero como te tomen las 6, que es obligatorio tomarse desde el nacimiento, y quieras aplazar las otras 10, entonces ¿qué es lo que pasa? Que necesitas la autorización de la empresa para ver dónde las colocas, y si las colocas a tiempo completo o a tiempo parcial. ¿Y qué es lo que pasa? Que los empresarios no están dispuestos a que tú te quedes solo a cargo de un bebé y ellos no puedan disponer de ti. Eso es lo que pasa. Con lo cual, la mayoría de los hombres se lo toman, el 75% de los hombres aproximadamente, se lo toman todo a partir del nacimiento, con lo cual esas 16 semanas están juntitos, ¿vale? Y luego te quedas ya sin permiso, entonces ella ya tiene, luego se toma la lactancia y tal, pero luego ya tiene que tomarse tiempo parcial, excedencia o lo que sea, ¿no? O sea, el permiso no ha servido para la mayoría de la gente, ese 70 y tantos % de los bebés, no ha servido para duplicar el tiempo de cuidado del bebé en casa. O sea, hasta ahí han llegado de despilfarrar el dinero público, o sea, no digo yo que les obligaran, pero que se lo permitieran. Entonces, si el empresario no quiere, claro, el empresario prefiere que o bien se lo tome simultáneamente, porque una vez que ella se recupera del parto, tú pásate por aquí, que has dejado abandonado a tu gran equipo para el cual eres imprescindible. O que si se lo toma
aplazándolo, bueno, pues vale, lo aplazas, pero te tomas una semana en Navidades, una semana cuando termine el proyecto X, y eso no sirve para organizar el cuidado de un bebé. Estos son las trampas fundamentales, y hay alguna otra, ¿no? Pero por eso decimos que estos permisos tampoco son igualitarios, porque no sirven para que la mayoría de los hombres se inicien en el cuidado de los bebés, porque la forma de iniciarse en el cuidado de un bebé es quedarse solo al cargo de ese bebé. Y eso no, o sea, estamos cultivando el modelo del hombre ayudante, seguimos en esas. María, el coste de oportunidad, María, sí, ¿no? El coste de oportunidad de quedarse en casa. El coste de oportunidad de quedarse, bueno, yo en mi libro, en mis 2 libros, tanto... O que no te quedes en casa, o que compagines, es el coste de oportunidad de la persona que asume de los cuidados, el coste de oportunidad de los cuidados, en definitiva. Claro. Pero eso es un tema fundamental. Eso es un tema fundamental y yo lo abordo continuamente. Tanto en mi libro Desiguales por Ley, que es más técnico, más sobre cuestiones económicas de este estilo, como en el libro Contra el Patriarcado, que en el fondo es una popularización del otro, lo que pasa es que está más escrito directamente para feministas, porque como ese de Desiguales por Ley, que yo dije, me voy a poner técnica y aquí lo voy a demostrar y se van a enterar y ya verás cómo me van a dar la razón, y no se lo leyó ninguno, con lo cual dije, bueno, voy a escribir para feministas directamente y así ya... Hay que escribir para la sociedad. Sí, ya, esto también es para la sociedad, pero los hombres no nos leen, enséñate, no nos leen, pero bueno, no, ahí está, pero quiero decir que yo sí que analizo mucho el coste de oportunidad de la dedicación de las mujeres al cuidado, pues evidentemente se quedan, primero, dependientes económicamente de los hombres, y eso es importante porque no pueden decidir sobre sus propias vidas, no pueden tomar sus decisiones, aunque parezca que sí, pero no las pueden tomar. En caso de divorcio se quedan absolutamente en la pobreza, pero tampoco generan pensiones, tampoco generan prestaciones de desempleo, en fin, y tampoco están en la sociedad, porque pasar la vida entre 4 paredes esperando que llegue tu marido, bueno, o siendo la cuidadora principal, o sea, son diferentes cosas, ¿no? Si estás tu vida entre 4 paredes esperando que llegue su marido, tu vida es tremenda, y eso ya se ha estudiado, eso ya lo estudió, ¿cómo se llama? La de la mística de la feminidad, lo estudió ya Betty Friedan concienzudamente, y ahí ha quedado claro, que no tenemos orgasmos limpiando el suelo del salón, como ella decía, está clarísimo, que no somos tan felices como se nos pintaba. Pero ahora que ya no somos amas de casa, sino amas de casa sobrevenidas o a tiempo parcial o tal, pero tenemos esa doble carga, eso es terrible en términos económicos para las mujeres, pero también en términos psicológicos y en términos de salud en general, porque nos arruina la salud, porque es que es una dedicación 24 horas que yo no sé cómo lo hacen. ¿Y el techo de cristal? Y bueno, claro, por supuesto, el techo de cristal, claro, es importantísimo. Sí. Pues eso, o sea que yo sí que me parece muy importante. Y bueno, Pili, ¿vale? Que, a ver, la pensión de viudedad, sí que hablé de la pensión de viudedad antes de que llegaras, como incentivo precisamente a esa familia, o sea, como incentivo a futuro. Porque, a ver, yo pienso que hay que eliminar la pensión de viudedad, pero no para las que ya son viudas, ni siquiera necesito que se elimine la pensión de viudedad para las mujeres que ya se han casado. Lo que sí me parece que es importantísimo es eliminar la pensión de viudedad para los nuevos matrimonios, que es lo que hizo Suecia en 1991. O sea, que las personas que ahora se casen no tengan esa promesa, que es un regalo envenenado, de que no te preocupes, nena, que ya no hace falta que seas independiente económicamente, que luego te vamos a dar la pensión de viudedad. Eso es lo que había que hacer. Y luego las ayudas a la familia, que también he hablado, o sea, todo el sistema de impuestos y prestaciones que está para incentivar que las mujeres cuiden en casa,
porque son las desgravaciones fiscales por cuidados, por convivientes dependientes, por ejemplo, la tributación conjunta, de la cual, pues claro, no da tiempo a hablar, pero que también yo la analizo en mis libros. Y aquí no me importa tanto lo de las parejas de hecho frente a matrimonios, porque además os tengo que decir que, si no me equivoco, en Pamplona la tributación conjunta, por ejemplo, también vale para las familiares, para las parejas de hecho. Sí. Es cuando no tenemos ninguna reglamentación escrita. Somos pareja. Bueno, sí, pero te dan la tributación conjunta igual, Sí, ¿eh? vale igual. Sí, te la permiten. Vale igual. O sea que las parejas de hecho están bastante equiparadas a los matrimonios, tanto en seguridad social como en impuestos. Sí, las parejas de hecho sí, porque han firmado un papel diciendo que son parejas de hecho frente al Estado. Sí. Pero no las personas individuales que vivimos en pareja sin firmar nada. Hombre, claro, O frente a las personas que no somos pareja. Claro, pero ahí ese está. es el tema. Ahí está. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es derechos individuales. Ese es el tema, que es la forma precisamente de desmontar la familia patriarcal, que los derechos son individuales. Y es lo justo, porque son las personas las que tienen necesidades, derechos y todo lo que es, ¿no? Y ciudadanía, etcétera. O sea que estamos completamente de acuerdo. Y bueno, en cuanto a la elección del sexo-género, pues no nos da tiempo ahora a enrollarnos quizá mucho, pero desde luego que no es comparable con ir al dentista. Pero yo para resumiros mi posición, a mí me parece que, a ver, no es comparable con ir al dentista, pero sí es en cierto modo comparable con ciertas cirugías corporales. O sea, de reestructuración corporal, de reestructuración o de cambios corporales, de operarse las tetas o de operarse los labios de la vagina, etc. Porque es una forma, yo os aconsejo una conferencia de Alicia Millares que habla de lo trans. Viene la semana que viene. La semana que viene viene a Pamplona. Viene, mira que bien. Pues ella tiene concretamente una conferencia en la escuela Rosario Acuña. Si veis Rosario Acuña, Alicia Millares, transhumanismo. Ella, a mí la verdad es que me abrió mucho los ojos sobre lo trans y el transhumanismo. Porque ella lo que dice es que lo trans no va de los trans. Aunque nos quieran hacer creer eso, lo trans no va de las personas adultas que deciden cambiarse de sexo, ¿vale? Y que esto es lo que se nos pone en primer plano. ¿Y por qué no dejarle que se cambie de sexo? Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué no dejarle que se cambie a esa persona? Que, por cierto, son mujeres en el 80% de los casos, quienes se cambian de sexo, pero de se mujer habla de a lo hombre. contrario. Se habla de los hombres. Se habla de los hombres. Pero Ese es el tema. mujeres, Lo es que que esa es la son contradicción. mujeres, en su mayoría. Ya, pero se habla de los Pero hombres. se habla de los hombres y lo que se nos pone es ese pobre que se quiere cambiar de sexo es que ese es el y que problema. porque no puede con lo que sufre y tal. Sin embargo, de lo que no se habla es de la infancia, de las barbaridades que están haciendo en la infancia, que ya no solamente, Sí se habla, el sí. feminismo tiene... Sí, se habla, sí. Todo lo que podemos hablamos. Bueno, no se habla en la sociedad. Es decir, que las criaturas que tienen problemas, como lo hemos tenido tantas, y por eso son mujeres, porque lo hemos tenido. O sea, hemos tenido cuando éramos pequeñas que queríamos subirnos a los árboles, que queríamos hacer cosas... Perdonad, pero igual no conocemos muy bien cómo se adquiere el sexo y el género en la evolutiva. Pero los ejemplos que estamos poniendo no tienen nada que ver con la realidad trans. Es que esto que se está Yo no diciendo estoy es poniendo grave. ningún ejemplo, yo solo estoy diciendo... Sí, subir a los árboles o operarse de unos labios. Es que... No he terminado, o sea, no he terminado, y luego os digo entre paréntesis que si queréis dejamos el tema trans, porque una de las cosas que me machaca es que solo se hable del tema trans. O sea que yo, si queréis, dejamos el tema trans. Porque, mira, el otro día estuve en un festival de cine de gays y lesbianas, ¿no? O sea, que era un festival bueno, y
Y digo, mira, qué bien, ¿no? O sea, se va a hablar de muchos problemas y tal. Bueno, me tiré 3 horas viendo cortos uno detrás del otro y todos eran sobre el tema trans. O sea, yo creo que las lesbianas tenemos muchos otros problemas, los homosexuales también tienen, y las mujeres, lesbianas, heterosexuales, etcétera, hay muchos problemas. Y que ahora el feminismo en lo que esté centrado es en pelearse sobre el tema trans, me parece que, bueno, es un tema social, pero que no tiene que acaparar los foros feministas. Sinceramente, eso es lo que pienso. O sea, que si queréis, yo, por mi parte, estoy dispuesta a no seguir contándoos lo que pienso del tema trans. Pero lo único que os digo es que yo estoy en contra de las barbaridades, no hablando del tema trans, de las barbaridades que hace la industria, la farmamafia, con los cuerpos. ¿Vale? De acuerdo. Perdón, es que hay un enorme protocolo educativo en Navarra para los centros escolares, un protocolo para los centros de salud y el sistema sanitario, un protocolo para los centros de salud. ¿Estás hablando del tema trans? Es que yo te estoy diciendo que vamos a dejar el tema trans, si te parece. Renuncio a contar lo que pienso de lo trans, ¿vale? Si queremos hablar de otras cosas. Entonces lo único que digo es que la farmamafia es para neutralizar esto, porque bajo la vigilancia del defensor de menores de los centros de salud del sistema hospitalario se está haciendo intervenciones de lo más cuidadosas. Que yo no estoy hablando del tema trans, estoy hablando de las operaciones de todo tipo, de la reconstrucción de las tetas, ¿vale? Vale, entendido. Estoy hablando de todas las operaciones que se hacen, que arruinan la vida de la gente y no les avisan, ¿vale? No les avisan que esto es para toda la vida y que si tienes 25 años y te haces una cierta operación, ¿vale? Vas a tener que estar tomando medicamentos toda la vida, vas a tener que... De eso no nos avisa la industria farmacéutica. Yo os aconsejo un libro de Teresa Forcades que se llama Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos otros, pero es que estamos dominados por la farmamafia, sinceramente. Pero los soldados de la farmamafia también hay mucho que hablar. ¿De los qué? Hombre, los que recetan la farmamafia. Porque nosotros es un negocio. Bueno, y luego, Arantxa, el papel de la situación de las mujeres en las instituciones. ¿Arantxa? Vale. A ver, ¿qué decir? Pues que es muy desigual, ¿no? O sea, que como nos cuentan, pues tanto Celia Morós como Amelia Valcárcel y toda esta gente con la cual hemos aprendido, pues evidentemente las mujeres en los puestos de relevancia, en los puestos institucionales o en el poder, somos eventuales. Estamos de prestado. Y también luego eligen a las que se van a portar bien, no a cualquiera. O sea que sí. Por ejemplo, una cosa muy interesante que se ha estudiado, yo lo he leído hace ya tiempo que no leo sobre eso, pero sí que hace unos años ya se empezó a hablar y hacer estudios sobre la rotación de parlamentarios y de parlamentarias. O sea, como las parlamentarias es difícil que duren 2 legislaturas y los parlamentarios duran toda la vida. Entonces, eso son estadísticas y es tal que así. Bueno, perdón, ¿más? Sí, yo... No, comentaros que que Alicia Millares estará el martes de la semana que viene en la Biblioteca Pública de Navarra y el tema que va a abordar es feminismo y teoría queer. Entonces, bueno, a las 7 de la tarde, Teoría queer. para las que queráis, pues estar allí. Yo lo único... bueno, que se podrá ver, eso es, se podrá ver online, me dicen, el Chiván. Por streaming. Se ve por streaming y luego lo podéis ver cuando queráis. No, yo lo único quería, ya que tengo el micrófono, aprovechar por no irnos a lo mejor a casa con esa sensación ciertamente de que poco parece que hemos avanzado o que ahora mismo estamos en un momento en el que muchas de las cosas que han sido nucleares en el feminismo se están cuestionando. Y entonces, bueno, pues da
una sensación pues bastante catastrófica, ¿no?, frente al futuro. Pero yo sí que creo que, por ejemplo, a la hora de ir socavando o de ir consiguiendo pequeños avances en lo que puede ser desmantelar lo que es la estructura familiar nuclear o lo que es la familia patriarcal, ¿qué podemos hacer? Porque a veces lo hemos hecho a nivel individual, no hemos firmado papeles, no nos hemos casado, pero ¿qué nos ocurre? Que lo tenemos que estar pagando constantemente, pues con dificultades a nivel legal, a nivel, te lo digo por ejemplo en la pandemia, todos los que hemos estado fuera de lo que era la familia nuclear y tal, hemos tenido muchas dificultades incluso para vernos, porque no podías ni siquiera demostrar si no tenías. Entonces, quiero decirte que fuera de lo que son opciones individuales, que acabas pagando problemas legales a la hora de las herencias que haces, que te derivan ya casi a tener que establecer un matrimonio civil o una pareja de hecho, porque es que, claro, son problemas serios, ¿no?, que al final te tienen que llevar. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir eso? Por detrás hay una palabra también, igual se paséis. Gracias, María, por la exposición. Es un placer escucharte siempre. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. Quería hacer dos preguntas muy concretas. Una es saber tu opinión sobre el permiso de 5 días anuales. El nuevo permiso, ¿cuál es tu opinión desde la perspectiva de género? Incluso aunque llegue a ser 100% remunerado, y por igual para hombres y mujeres. Y también saber qué nivel tenéis de incidencia política con el actual gobierno para conseguir desde la plataforma los permisos igualitarios, ¿no? El acabar con las trampas de los actuales y que sean realmente igualitarios. El nivel de incidencia política que tenéis en estos momentos. Si hay alguna negociación, algún canal que tenéis para conseguirlos. Decías que no hay ningún país en el mundo que tenga permisos igualitarios. Parecía que íbamos a estar cerca, ¿no?, de conseguirlos, uno de los pocos estados, pero falta todo ese recorrido que tú siempre nos recuerdas, ¿no? Entonces, bueno, pues las dos preguntas. Bueno, ¿una más o qué? Yo quería. Ay, perdón. ¿Y alguien que no haya hablado quiere? Sí. A ver. Bueno, yo no sé si te acuerdas de mí, Sí, pero... me acuerdo, sí, me acuerdo mucho de ti todo el rato. Claro, me da un poco de cosa darte un poco de caña, porque después del tema trans, pues digo eso. Bueno, Pero espero que no vayas a hablar de lo trans. No, vale. No, pero podría, que tengo para alargar ni te cuento. Ya, el tema trans. Bueno, a ver, eso que has dicho que, bueno, los errores o las meteduras de pata y tal de lo de la ley, bueno, hablando contigo y te planteé y lo planteamos también en el gobierno en otros sitios, que la ley de entrada nos pareció un error. Yo estoy hablando de una asociación donde yo estaba antes de coordinadora de madres y padres. Entonces, los permisos igualitarios no pueden existir en base a tener los mismos derechos. Eso es imposible. Un permiso es igualitario cuando tengan los mismos derechos, que eso sí se ha conseguido mucho, pero desde luego no los mismos deberes. Porque claro, luego te encuentras con la situación real de lo que pasa en las familias, y como la familia sigue siendo una estructura patriarcal, pues entonces te das cuenta que los hombres alegremente se cogen los 4 meses, por supuesto, pero eso no quiere decir que eso redunde en beneficio del bienestar, del estado de bienestar familiar. Porque hay que escuchar luego a la gente qué es lo que pasa. Luego, además, bueno, desde luego una de las meteduras de pata era el tema de que fueran simultáneos, que eso, a ver, en los 4 primeros meses, pues ya me contarás tú a mí, quiero decir, el permiso. Bueno, los hombres han conseguido muchos derechos y además desde el feminismo. O sea, a mí eso de que los hombres no abran la boca y consigan derechos es esto: el permiso de lactancia, el permiso de aborto van a tener dentro de poco, en fin,
No, eso lo decía como broma, pero bueno, era un chiste. Eso, porque es que es así la cosa. Entonces, ¿eso ha resultado en beneficio, digamos, de la estructura familiar? Pues en mi opinión y lo que me dicen por alrededor, bajo ningún concepto. Y luego te quería decir también otro tema, que es, bueno, pues porque además las excedencias se las siguen cogiendo las mujeres y todo eso, bueno, pues porque son las que están dispuestas a cuidar. Porque los hombres que han estado dispuestos a cuidar ya se cogían los permisos también antes. Bueno, cerrando eso, y ahora te voy a decir otra cosa. Me has nombrado a Reich, que yo soy una admiradora de Reich. Pues una de las cosas que dicen que es de las primeras, si no es la primera represión sexual que ocurre, es mediante la separación del bebé de su madre. Y entonces, a ver, muchas veces o sea, cuando alguien dice, no, es que yo soy muy igualitario, yo soy muy así, muy así. Entonces, yo lo que veo es un afán de protagonismo, de ocupar un puesto que no es en ese momento que le corresponde, y lo que está haciendo es interferir, porque no sabe las cosas que nos encontramos luego en las casas, lo que hay. Unas envidias del bebé, estás más tiempo aquí y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que respetar la necesidad de la criatura, de la diada, como dicen tanto él como Michel, respetar las necesidades de la diada sería la mejor forma de tener una buena estructura sexual desde la base. ¿Alguna pregunta más o ya? Ya. Así que Yo tengo alguna pregunta, pero a ver, que me la mire. Bueno, por un lado, son dos muy parecidas. ¿En qué medida la aparición de nuevos modelos familiares, me refiero a las orientaciones sexuales, ¿vale? Han transformado la función social de la institución familiar? No sé, ¿no? Un poco por ahí. Y en la línea, si los nuevos estilos familiares, no ya las nuevas familias, sino las nuevas formas de estar en el mundo, han conseguido implantar en las familias estilos más democráticos y más igualitarios. No sé, sí. ¿Entiendes? Sí, te entiendo. Vale, esas dos. Contesto esta. Vale. Gracias. Pues contesto primero a la de Ana, porque si no se me va a olvidar, y, o sea, como, bueno, pero que es muy sugerente. Mira, a ver, la aparición de nuevos modelos familiares ha transformado la institución. Yo diría que ha transformado cosas, pero ha transformado cosas, desgraciadamente, desde mi punto de vista, en la superficie. O sea, que la gente a lo mejor es más permisiva, o sea, bueno, pues ahora tener una hija lesbiana ya no la echas de casa como antes, ¿no? O sea, ahora ya y viene con su pareja a comer a casa, ¿no? Pero eso ha transformado de verdad la estructura profunda de tu personalidad y las relaciones familiares en el núcleo de la familia nuclear. Yo lo digo. Ha transformado las nuevas formas de estar en el mundo, estas nuevas vidas. A mí es que lo que me parece, yo ahí soy totalmente materialista histórica, y creo que con Engels y Marx es la vida la que determina la conciencia. Son las condiciones materiales, las condiciones de vida, las que hacen que la gente cambie profundamente. Por eso, en esos asaltos a la familia patriarcal se ha intentado cambiar la estructura familiar, pasar de un sustentador a personas sustentadoras cuidadoras en igualdad, que esa es la gran clave, para lo cual tienes que cambiar las condiciones económicas, las condiciones de vida, que una criatura cuando nazca, por eso yo con otras personas iniciamos la PINA en 2005, porque cuando una criatura nace tiene que ver qué es lo que ve, porque las criaturas son esponjas, como sabemos. ¿Qué ve? Que mamá y papá se ocupan de él, de ella. Vale, pues entonces ya ve que los mamás y las papás cuidan, pero si no lo ve,
Si no lo ve, se queda con la idea de que las mamás son las que cuidan, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso es lo que cambia, cambiar las condiciones materiales, ¿no? Que es lo que no se ha hecho en los países familiaristas, y en los países como los países nórdicos, pues se ha hecho un poco, pero no del todo. Porque lo que les falta, tanto a los países, y eso no lo dije antes, pero tanto en los dos asaltos de los que he hablado, tanto en la Unión Soviética como en Suecia, como en los países nórdicos, lo que les ha faltado es la paridad en el cuidado. Porque sí que los hombres se han incluido en el cuidado más de lo que lo hacen en los países familiaristas, pero no es casualidad que justo la igualdad de los permisos, la equiparación de los permisos, es lo que no se haya hecho. Y lo que tienen fatal en Suecia, las mujeres se quedan 1 año y algo, y los hombres, algunos se quedan 3 meses, que es lo intransferible, y sí que cuidan a sus bebés cuando se quedan. O sea, ahí tenemos que... Pero claro, son 3 meses frente a 1 año. Y eso no es lo que da la paridad, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, Trini... el derrotismo. A ver, yo creo que de cada ola quedan cosas. O sea, tampoco hay que ser derrotista. Yo lo que estoy es bastante, triste, ¿no? Iba a decir deprimida, pues tanto como deprimida no, pero vamos, estoy triste porque para mí el confinamiento fue, porque yo lo vi desde el minuto cero. Yo vi la catástrofe desde el minuto cero. Y ahí tengo que decir que, aunque me estoy metiendo a psiquiatra aficionada, como veis que no es mi campo, pero... Oye, reivindico mi derecho a hacerlo, porque me acuerdo que uno de los primeros días hablé con una psicóloga, amiga mía, súper psicóloga, que escribe y todo, y le dije, esto es una catástrofe para el estado mental de todas las personas. Y me dijo, ¿qué va? Mis pacientes están fenomenal. O sea que tengo más derecho que algunas que son psicólogas, ¿eh? Porque yo sí lo vi venir. Yo vi la catástrofe de suicidios, de pérdidas de vidas, no solo por suicidios, sino por economía. Por ejemplo, yo estaba en Tailandia y estaba en Madagascar en el último año y pico, en este periodo, y he visto la catástrofe de esos países que se han derrumbado, literalmente, porque se han quedado sin remesas de inmigrantes y sin turismo. Y eso es mucha pérdida de vidas, ¿eh? Porque cuando se derrumba la economía se pierden vidas. Aquí parecía que solo importaban unas vidas concretas, ¿no? Y tampoco importaban tanto, ¿eh? Si nos ponemos a ver, pero en fin. Bueno, entonces, yo vi que la ola feminista se iba a la mierda, para hablar claro, que no me grabe esto de irse a la mierda, pero lo vi desde el minuto cero, que no se podía mantener, o sea, que eso iba a ser una gran baza para la doctrina del shock patriarcal. Bueno, yo tengo un artículo que se llama La doctrina del shock patriarcal, que está publicado, creo que en público, de cuando todavía me publicaban, porque los primeros meses del confinamiento todavía te publicaban, si eras un poco disidente. Luego ya a mí ya me dejaron de publicar en todos sitios. Pero entonces sí, y se llamaba La doctrina del shock patriarcal porque lo que veía era eso, y era al principio, cómo eso se iba a aprovechar para liquidar todo tipo de derechos, ¿no? Y sobre todo de las mujeres. Bueno, pero sí quedan cosas, o sea, no se va todo, o sea, la ola queda ahí algo, hemos avanzado en la conciencia y vamos a ver qué pasa luego y qué podemos hacer. Yo no sé qué podemos hacer, seguir. Lo que tenemos que hacer es seguir, seguir y aprovechar todas las oportunidades y no dejarnos liar. Y por favor, no dejarnos liar la próxima vez, que la habrá, ¿eh? Bueno, Alicia, el permiso de 5 días anuales, ¿a cuál te refieres? 5 días por cuidado. ¿Eh? Sí. Por cuidado de alguna persona que esté enferma o que esté en hospital o tal, ¿no? Es que estoy un poco... Vale, a mí me parece bien 5 días anuales. 5 días al año me parece muy bien. En Suecia hay muchos más, ¿eh? En los países nórdicos hay más. Porque eso no crea ningún incentivo perverso. Es un derecho laboral que no crea incentivos perversos.
Lo que sí crea incentivos perversos es que te den una pensión de viudedad o que te den una excedencia no pagada. Y ojo, Lorinche, que es muy diferente una excedencia, no mezclemos, una excedencia no pagada es muy diferente de un permiso pagado al 100%. Claro, intransferible y pagado. No, es que son las mujeres las que se cogen las excedencias, eso siempre lo hemos sabido. Por eso la PINA decía permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%. Entonces, porque todo lo que no sea pagado al 100% o a más del 80% y todo lo que sea transferible va a ir a las mujeres, no se lo van a tomar los hombres, porque los hombres tienen claro que quieren ser independientes económicamente, etcétera. Pero luego, bueno, lo de que los hombres se cogen los 4 meses y que no cuidan, eso yo me remito a las estadísticas, eso no es cierto. Cuando los hombres, y es una minoría la que lo hace ahora mismo, por ejemplo, en Suecia, que sí que hay muchos estudios, porque en Suecia sí hay muchos hombres que se toman 3 meses, que es lo intransferible, casi todos. Pero claro, hay trampas también, como que se lo pueden tomar a lo largo de... Ahora ya son a lo largo de los primeros 12 años de la criatura. Fijaros qué trampas se montan, Topa que no se queden cuidando a un bebé, que es el tema, ¿no? Se meten las trampitas así, y bueno, pero sí hay una minoría que sí comparten igualitariamente los permisos. Y esa minoría de parejas, como pueden hacerlo, esa minoría que lo decide y lo hace, está muy estudiada. Y entonces está estudiado qué es lo que pasa cuando lo hacen. Y cuando lo hacen, lo que pasa es que los hombres sí que cuidan, si se quedan a cargo de los bebés, sí que les cuidan porque no tienen más remedio. Porque antes de quedarse, piensan que van a poder leer, se llevan todo, los libros, los materiales de trabajo, se lo llevan todo. Pero luego, con su experiencia, se dan cuenta de que criar a un bebé es un trabajo de 24 horas. Pero cuidan ¿desde dónde cuidan? Cuidan. Entonces, lo que quiero decir es que no se lo toman para irse de vacaciones o para irse a cazar osos, sino que se lo toman, cuidan, crean el vínculo afectivo con el bebé, que ahora mismo, cuando es la madre la que está allí siempre y el padre no se queda solo, el vínculo afectivo sobre todo es el de la madre, o sea, lo que se llama el vínculo de apego es el de la madre. Pero cuando ellos se quedan, también crean el vínculo de apego y después se demuestra también con las estadísticas que se inician en el cuidado y cuidan más también a las personas mayores y también a las criaturas durante toda la vida, se encargan de ellos. Bueno, y nadie quiere separar a las criaturas de sus madres, por supuesto. Pues María, estamos en otro mundo. Vale. Hay un estudio analizado sobre padres y madres correspondientes. Estamos en otro mundo, vamos. Y Ana, ¿quién me falta? Alicia también. Alicia, también tenías otra pregunta muy interesante, lo de la PINA y ¿dónde está Alicia? Que yo se me ha perdido. Lo de la PINA con el actual gobierno. Mirad, yo siento ser otra vez pesimista, pero con el actual gobierno no vamos a ninguna parte. Hacemos entonces. ¿Qué? Pues no sé si vamos a mejorar ahí. Pues yo tampoco. Quizá lo otro sea peor. Desde luego, quizás seguro que si ganan los de derecha serán peores. No, digo que con esto vamos a peor. Pero yo lo que digo es que con el actual gobierno y con el anterior, o sea, el problema es el estado de opinión. El problema es que ya no hay una ola feminista que ponga la opinión del cuestionamiento de la división sexual del trabajo encima de la mesa. Ese es el problema, que no corren vientos favorables a la igualdad total, tal y como la concebimos, a la igualdad radical de eliminar la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando ahora? Están hablando de aumentar el permiso. Han llegado a formular aumentar el permiso de maternidad, Sí. Han llegado, esto hace 2 o 3 días, han llegado a formular aumentar el permiso de maternidad. Y otra cosa que formulan ya desde hace tiempo, el anterior gobierno también, es aumentar el permiso por nacimiento. El permiso de maternidad no existe.
literalmente, es el permiso por nacimiento, como se llama ahora, pero están hablando de aumentarlo a 20 semanas o a muchos más. La PINA lo que dice es que no queremos el aumento de este permiso ni para hombres ni para mujeres ni para nadie, no queremos el aumento de permiso hasta que no sea igualitario, porque ahora mismo los bebés, la mayoría de los bebés tienen 4 meses de permiso, los bebés, ¿no? Porque como están juntos, padre y madre, entonces tienen 4 meses de permiso. Si de verdad se eliminaran las trampas, que es lo que pide la PINA, tendrían el doble. Y después, cuando el permiso sea igualitario y pasen 2 años, hay que hacer un balance de cómo ha funcionado. Y cuando se haga el balance de cómo ha funcionado, que ya estaremos tranquilamente, porque serán 8 meses, más los permisos de lactancia, o sea que ya se ponen 10, 11 meses, ¿eh? Pero luego ya cuando se vea cómo ha funcionado, ya podemos aumentarlos al unísono, pero no antes de que sean igualitarios, porque aumentar el permiso tal y como está ahora es aumentar el permiso de la madre. Y ojo, que el peligro es que ese aumento no esté pagado al 100%, aunque no lo digan ahora, pero probablemente, posiblemente no va a estar pagado. O sea que yo no llevo yo como soy muy escéptica, no me encargo de las negociaciones, porque yo tengo la perspectiva de que además que no nos dan cancha, no nos reciben ya. Desde que se hizo la reforma, esta tramposa, como lo que nos hemos dedicado es a denunciarla, pues ya no tienen interés en recibirnos, porque les vamos a meter el dedo en el ojo. Entonces, mi perspectiva, que vamos, no es bastante radical, y es que ahora que lo que hay que hacer, como siempre, es pedagogía de cara al feminismo sobre todo y de cara a la sociedad. Es decir, denunciar las trampas, decir lo que queremos, utilizar este ejemplo para decir que queremos eliminar la división sexual del trabajo, hablar de otros temas feministas, pero hacer pedagogía social, porque solo la presión social va a hacer que los gobiernos, sean cuales sean, den un paso adelante. Y fijaros que es que yo me acuerdo una vez que estábamos hablando con el secretario general de la Seguridad Social, cuando estábamos intentando eliminar esas trampas que iban a poner en la ley, ya desesperado nos dijo, es que las empresas nos piden cosas. Claro, entonces, hacer lo que quiere la PINA sería enfrentarse con los empresarios. Y enfrentarse con los empresarios y otra cosa, que tampoco los hombres están entusiastas para esta reforma de que les permita quedarse 4 meses cuidando en solitario a sus bebés, porque claro, perderían comba en el empleo, probablemente como ahora lo están perdiendo las mujeres, y además es un trabajo que ellos, aunque no lo sepan muy bien, intuyen que es duro. Entonces, no lo están reivindicando. Es como siempre la alianza patriarcado-capitalismo, si funciona siempre. Entonces, no lo están reivindicando, lo cual no quiere decir, no me estoy contradiciendo, lo cual no quiere decir que si se lo damos, no lo tome, no cuide y no se dé cuenta de que efectivamente está muy bien en la relación con su bebé, ¿no? O sea que... Y bueno, no sé si me queda algo que yo creo que ya, ¿no? Ya sé. Más o menos. Ahora lo trans. Despedidos, agradeceros la participación. He dejado atrás del todo en la sillita que está en el fondo un cuaderno para que si queréis, y si tenéis boli, porque me lo he llevado, dejéis el correo electrónico para que os incluyamos en la base de datos y os hagamos llegar la información del foro, ¿vale? Tanto de los clubs de lectura como de los foros que organizamos, si tenéis interés, ¿vale? Y sí que quería comentar, disculpar solamente un momento, que es que se me olvidó al inicio. Bueno, sabemos la noticia que apareció una mujer muerta en el río Arga a la altura de la Arañain, ¿vale? Solamente pues quería como mencionarlo. Que debe ser Gabriela. Sí, bueno, no sé cómo se creo que sí, pero no todavía. Creo que es Gabriela esta. Pues no sé si ha habido confirmación oficial. Sé que están en ello. No, en ello.
he leído los que parece que lo dan ya por